Muy bien, vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 21. Hoy quiero hablarte acerca de la restauración. Y cuando uno restaura algo, ¿qué pasa? Lo deja como nuevo, ¿verdad? Cuando uno restaura alguna cosa, queda nueva, queda hermosa, queda linda. Y eso es lo que Jesús hace en la vida de nosotros. ¿Qué cosas se restauran? Lo que se rompió, lo que se arruinó, lo que está viejo, algo que quedó en desuso. Dios restaura también la vida de las personas y es lo que vamos a ver a través de esta historia. San Juan capítulo 21 dice así: Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Y Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Hay 2 historias muy parecidas con respecto a la pesca milagrosa. La primera sucedió 3 años antes, cuando Jesús estaba comenzando su ministerio y él estaba buscando discípulos. Un día le pidió prestada la barca a Pedro, Pedro se la prestó y después Jesús le dice, bueno Pedro, boga mar adentro. Y Pedro lo mira y dice, pero Señor, toda la noche hemos pescado y no sacamos nada, pero bueno, en tu palabra voy a echar la red. Y tiró la red y la red se llenó y tuvo que llamar a sus compañeros para que trajeran otras barcas, porque era tanta la cantidad de peces que habían sacado que la barca se hundía. En esa oportunidad, Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Ese milagro hizo que Pedro reconociera que Jesús era alguien diferente, que había un poder especial en Jesús. Jesús le dice ese día, no tengas temor, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y dice que Pedro dejó todo y lo siguió. Y estuvo con Jesús un poco más de 3 años. Pero esta otra historia que te leí recién sucede después de la muerte de Jesús. Pasaron más de 3 años de aquella pesca. Jesús murió, ustedes conocen la historia. Pedro, la noche en la que Jesús estaba siendo juzgado, en 3 oportunidades le dijeron, también estabas con Jesús. Y Pedro la tercera vez se enojó tanto que dice la Biblia, juró y maldijo no conocer a Jesús. Y en ese momento pasó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces,
me negarás 3 veces. Después de esa escena de haber negado a Jesús, los discípulos estaban escondiéndose porque tenían miedo a los judíos. Tenían miedo de que ellos eran los próximos a ser colgados en esa cruz. Así que Pedro, muy valiente que era, andaba escondiéndose con los demás. Pero un día dice que se le ocurrió ir a pescar. Así que no sé cómo sigue mi vida, no sé cómo sigue mi historia. Yo me vuelvo a pescar, dijo Pedro. Y los demás discípulos, ¿qué hicieron? Le dijeron, no, Pedro, nosotros somos pescadores de hombres, ¿cómo vamos a ir a pescar? No, dijeron, vamos todos a pescar. Y se fueron a pescar. Nada, no pescaron absolutamente nada. Pero a la mañana siguiente, cuando amaneció, Jesús estaba en la orilla. Jesús estaba asando un pescado y tenía pan también para compartirles a ellos. Cuando le dice, muchachos, ¿pescaron algo? No, nada. Tiren la red de a la derecha. Y la tiraron y la red se llenó. 153 peces de buen tamaño, dice. Quiero decirte que hoy Dios sale a tu encuentro para hablarte de restauración, así como Jesús salió al encuentro de esos discípulos para restaurarlos a su propósito, sacarlos de una noche de fracaso y ponerlos en un nuevo día donde la bendición, el amor y la gracia de Dios se iba a manifestar en la vida de ellos. Se vino la noche, significa que, que no hay salida, que hay muchos problemas. Una noche muy oscura. Los discípulos pasaron toda una noche de fracaso, de frustración, de desánimo. Ni siquiera les salía lo que ellos sabían hacer de antes. Sabían pescar, fueron a pescar y no pescaron nada. Todo les había salido mal. Pero a la mañana Jesús tenía una sorpresa para ellos. Miren, en el Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hoy es un día de esperanza. Hoy es un día de nuevas oportunidades. Tenés que creerlo así. Durante la noche no hay nada que disfrutar, no hay nada que salga bien. Uno llora, pasa noches de dolor, de sufrimiento, sin dormir, pero la Biblia acá te dice claramente que a la mañana vendrá la alegría. Tengo una buena noticia para darte. La noche se termina. Hay una mañana gloriosa, hay un nuevo despertar, hay un día donde el sol brilla en tu vida, hay un día donde la respuesta viene, los problemas se terminan, hay cambios, hay sanidad, hay restauración y Dios es el que lo hace. Solo Jesús puede llenar tu red en una sola tirada. Solo Jesús puede hacer esa obra milagrosa. Solo Jesús te puede sorprender. Solo Jesús puede cambiar la historia. Cuando la medicina dice no hay esperanza, solo Jesús te puede dar esperanza. Ese es el Jesús en el que nosotros creemos y al cual predicamos. La noche no es el final de nuestra vida, es solo la mitad del camino. Hay una mañana gloriosa que nos está esperando, una mañana de victoria que nos está esperando. Saben que cuando Jesús murió, se hizo de noche desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Todo fue tinieblas, todo fue oscuridad. Jesús había muerto. Hay un día de resurrección, hay un tercer día donde la vida vuelve, la salud vuelve, la economía es restaurada, la familia es restaurada. Vamos a creerle a nuestro Dios que la noche va a pasar, la noche va a pasar. En el Salmo 92:2, Señor, voy a anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En la noche yo tengo que recordar que Dios es fiel. Durante la noche recordar que Dios es fiel. Pastor, yo no veo nada. Pastor, mi problema todavía está. Pastor, todavía no se solucionó nada. Todavía estoy enfermo. Todavía no tengo trabajo. Todavía hay problemas de adicciones en mi casa. Todavía estamos peleados con nuestros hijos. Todavía
todo está saliendo mal, estoy todavía metido en una larga noche, recordá la fidelidad de Dios. El Dios que te dio una promesa te la va a cumplir. En Mateo 4:16 dice: el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tengo una buena noticia. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Hoy la palabra de Dios nos está hablando. Aunque vivas en medio de oscuridad, aunque haya densas tinieblas que cubran la tierra, sobre tu vida resplandecerá la luz de Cristo. Parece que no hay salida a tu vida, parece que no hay salida a tu situación, parece que en tu familia no hay salida. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, sí hay una salida. Se llama Jesucristo. Él es la esperanza para todos los hombres de la tierra. Fuera de Jesucristo no hay esperanza, no hay salida. Fuera de Jesús no hay luz, pero Jesús sigue siendo la luz del mundo. Después de una larga noche, vino para ellos la mañana de la restauración. La primera sorpresa es que una persona desde la orilla les grita: muchachos, ¿pescaron algo? Nada. Y después le dice: tiren la red ahí a la derecha, tírenla. Y cuando la tiraron, es el Señor. Pedro, es el Señor. O sea, este es el Señor, es Jesús. El resucitado está acá con nosotros. Se sorprendieron. Pedro se tiró al mar, salió corriendo. Ese día, los apóstoles que se habían perdido, Jesús los había encontrado de nuevo. Ese día, los discípulos, los apóstoles que estaban sintiendo culpa porque no habían hecho las cosas bien. Ese día, los discípulos que estaban mal, estaban tristes, estaban desanimados, se sentían con culpa, estaban frustrados, estaban desorientados en la vida, no sabían qué hacer de su vida. Ese día se iban a encontrar con Jesús en la mesa de la restauración, y Jesús otra vez los iba a enfocar en su propósito en la vida. Ese día ellos que habían fracasado miserablemente tratando de seguir a Jesús, ese día ellos iban a tener una nueva oportunidad. Ese día iban a tener una nueva oportunidad. Ese día se iban a sentir perdonados. Ese día se iban a sentir amados como nunca. ¿Alguna vez le fallaste a Jesús? A veces nos pasa que sentimos vergüenza porque le hemos fallado a Dios y sí, me da vergüenza. No quiero orar porque le fallé. No quiero cantar porque le fallé. No quiero venir porque le fallé. A veces pensamos eso. Pero hoy quiero decirte que Jesús te trajo no para culparte de nada, sino para darle un cierre a tu noche y decirte que hay un día lleno de oportunidades, que Él sigue confiando en vos a pesar de tus errores, que Él sigue teniendo el mismo llamado sobre tu vida a pesar de que te fuiste a pescar. Tu destino, tu propósito no está ahí. Tu propósito está en seguir y servir a Jesús toda tu vida. Desde el versículo 15, que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Porque Jesús lo había llamado para que sea pescador de hombres. Jesús lo había llamado en su momento a Pedro y a los demás para que se ocupen de la gente que sufre, que está sola, que está enferma, que está angustiada, que está pasando por una larga noche.
Es como que Jesús le dijera: muchachos, vengan, los saco de la noche, los meto en el día, pero necesito que ustedes vayan a buscar a la gente que está viviendo en la noche. Que Dios te bendiga, que tengas una semana extraordinaria.